Genial, en cualquier momento, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes y calurosas tardes desde Paraguay. Hoy miércoles 28 de octubre del año 2020, como todos los miércoles, estamos en la previa. Hoy tenemos el gusto de contar con una profesional experta en buenas prácticas ganaderas y que además cumple y rompe con los paradigmas de qué es ser experto. La primera, que es la más importante, es mujer. Quiere decir con esto que que no todos los varones, o sea, no es un coto de género. Las mujeres son tan expertas o más que nosotros los varones, y ese es el primer punto que tenemos para hoy, con la presencia de mi querida amiga, la ingeniera ambientalista Suelín Peña, que es una mujer que conocimos, por decir así, en el campo y en la vida real, y eso nos causó muchísimo gusto. Bienvenida, Suelín, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Luis. Buenas tardes. Igual acá, una calurosa tarde con bastante viento en Santa Cruz, la ciudad de los anillos. La ciudad de los Y anillos. un saludo a todos y a todas. Cuéntanos un poco, bueno, para empezar, el nombre de Suilén Peña Medina. Suilén es como que suena medio complicado, pero ya me explicó que por eso dice Suilín, para que todo el mundo se lo diga más fácil. Pero dinos un poquito en dónde te ubicas, por favor, Suilén, si eres tan amable. ¿En dónde vives? Bueno, yo soy de acá, de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y actualmente vivo donde trabajo. Estamos acá en el Centro de Ecología Aplicada de la Fundación Simón y Patiño. Es un centro experimental donde hacemos producción agroecológica, tanto en lo que es ganadería, huerta, apicultura. Y tengo el gusto, la verdad, de vivir acá y tener la experiencia completa, ¿no? Estamos muy cerca a la ciudad de Santa Cruz, al centro de la ciudad de Santa Cruz. De hecho, estamos en el límite con la influencia de las urbanizaciones. Lamentablemente, déjame decirte que te va a pasar lo que a muchos, te va a alcanzar la mancha urbana y vas a tener que buscar necesariamente migrar, porque eso es lo que lamentablemente sucede. Bueno, amigos, déjenme decirles que la ingeniera ambientalista hizo su licenciatura en la Escuela Militar de Ingeniería en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y que es una mujer que tiene varios roles. Incluso estábamos conversando antes de entrar al aire, que me decía que si no había problema en que apareciera de repente en el escenario su pequeñito varón, y le decía que no, al contrario, sea bienvenida, porque hoy es la previa, y justamente qué mejor manera de mostrarles, amigos, que los expertos también son de carne y hueso y tienen vida propia, y más si es una dama, como en este caso nuestra querida Suilén. Dime una cosa, ¿sos nacida en Santa Cruz de la Sierra o eres paseña de La Paz? No, no, soy nacida acá en Santa Cruz de la Sierra. Óyeme, y dime una cosita, porque hay gente que yo me acuerdo, yo no sé si te platiqué, en algún momento viví en tu país y concretamente Sí, sí. en esa ciudad de Los Anillos. Platícales a la gente por qué de Los Anillos y platícales cuál es el apodo que se les da a los que nacen en Santa Cruz de la Sierra. ¿Sos Camba o sos Coya? Soy Camba y a los que nacemos y vivimos también acá somos Cambas. ¿Por qué la ciudad de los anillos? Porque tiene un crecimiento urbano característico y muy poco común, que es el tema del crecimiento en forma de anillos. Tenemos el centro de la ciudad y después cada equidistantes hay anillos. Entonces tenemos ahora, la verdad que hasta el cuarto anillo son anillos completos, dan toda la vuelta a la ciudad y después con el crecimiento que no ha sido tan ordenado, la verdad, es que no hay anillos completos y ahora en ciertas zonas incluso se habla ya hasta el octavo, décimo anillo, pero ya no son anillos concéntricos completos que dan la vuelta a la ciudad. Y es bueno, esa es la razón por la cual le llaman la ciudad de los anillos. Yo Estamos en la recuerdo, parte oriental y de llano, ¿no? En lo que es Bolivia.
Yo recuerdo, Zulín, que cuando viví por allá, dos cosas, ¿no? La primera, cuando yo viví por allá, que fue más o menos ya como por el 1980, 81, por ahí creo que fue. Eran 7 anillos cuando mucho, o algo así. Pero a mí lo que más me llamaba la atención era ese pleito acérrimo entre los Cambas y los Collas. Platícanos un poco de ese tema. Bueno, como dices, ¿no? Hay algo, ahora con la situación política también se ha marcado mucho el regionalismo, pero también el año pasado tuvimos la gran experiencia de poder unirnos como país y como hermanos entre Cambas, Collas y Chapacos, y chaqueños, que los chaqueños suelen también llamarse solo Sí, chaqueños, lo de la zona del sí, Chaco, ni Cambas ni Collas. sí, Entonces, ha sido el año pasado fue una experiencia linda de unión como país. sí. Pero bueno, la verdad que acá en Santa Cruz es el lugar donde hay bastante migración desde diferentes partes de Bolivia, Sí. y estamos en uno de los departamentos con mayor desarrollo en el área productiva, ¿no? Agropecuaria. De Y hecho, déjame el decir, de mayor. sí, y de hecho, bueno, Santa Cruz y el Beni, ¿no? Podría ser también un área Sí, interesante. sí. En cuanto a la ganadería, el Beni tiene muy buen potencial. Somos países hermanos, limítrofes. El Chaco nos une, ¿no? El Chaco paraguayo Exacto. y el Chaco boliviano. Pero además tenemos, y digo tenemos, aunque yo no soy nacido en Paraguay, pero tengo familia paraguaya, mi esposa y mi pequeño de 8 años, como vos bien lo sabés. Pero nos unen muchas cosas como países hermanos, ¿no? El lenguaje, los hábitos y las culturas y las costumbres, tanto todas, ¿no? Pero me voy a quedar Sí. con la parte alimentos, bebidas y diversiones. Creo que nos unen, somos más o menos del mismo sentir. Así es que bueno, amigos, estamos hoy en la previa. Acuérdense que la previa no es otra cosa con la experta en buenas prácticas ganaderas, en esta ocasión con la ingeniera ambientalista Suelín Peña Medina, que ella le hemos invitado a que nos hable sobre esas buenas prácticas ganaderas para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero en sistemas de producción de carne bovina. Pero también conversaba yo con Suelén días anteriores e incluso antes de entrar al aire el día de hoy, que ella nos va a hablar no solamente de producción de carne bovina, sino que en el centro en el que ella está y que mañana con más detenimiento vamos a conversar un poco más al detalle. Ella nos lo comentaba ahorita muy rápidamente. Ella trabaja en un centro que se llama Centro de Ecología Aplicada, Fundación Simón y Latina Patiño, y que es un centro que hace investigación y que también da capacitación. Y como escucharon, hablaron no solamente habló de bovinos, habló también de pollos, por hablar de otra especie, ¿no? Y obviamente leche. Entonces ella me decía que si podía hablar de todo lo que están haciendo, y desde antes le dije, y hoy lo digo al aire, siéntete con la libertad, estás en casa, se trata de reírnos un poco, de divertirnos y sobre todo conocer a la mujer de carne y hueso. ¿Quién es? Entonces, bajo estas circunstancias, si me lo permites, yo te haría la primera pregunta como para darte la bienvenida a esta previa, y que es una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados. Zulén, ¿cómo llegas y decides dedicarte en lo que hoy eres una experta? Bueno, la verdad que es una historia que empieza desde decidir qué estudiar, ¿no? El tema de qué estudio. Siempre tuve mucha pasión y me crié, la verdad, acompañando a mi papá en el campo con el tema de la ganadería. Él es zootecnista, entonces ya de ahí tengo una gran influencia por lo que es el campo, la ganadería, en los momentos, ¿no? En el tiempo que lo acompañaba.
Él trabajó muchos años en un matadero igual y a mí me encantaba ir, ver cómo estar en los corrales y ver qué hacían los animales antes de entrar, desde que era muy chica. De hecho, él, desde que yo tenía 3 años, él trabajó ahí hasta su jubilación. Entonces, de ahí ya había una influencia. Sin embargo, también siempre me atrajo el tema del medio ambiente, de las prácticas, medio ambiente, toda esta temática. Entonces, bueno, al final cuando salí del colegio dije, bueno, no vamos a seguir la misma línea de mi papá y voy a estudiar ingeniería ambiental. Entonces, que era una carrera amplia, con muchas ramas, y siempre con el gusto y el encanto por la ganadería. Ya en mi 4.er año de la universidad tuve un docente que era zootecnista, que llevaba nos llevó la materia de estadística, bioestadística, el zootecnista. Entonces ahí encontré también un tutor que me dijo, yo sé que te gusta el campo, porque siempre aprovechaba de hablar con él del tema más de ganadería, más a esa rama, y él me dice, que lo recuerdo con mucho cariño, me dice, bueno, chica, a ti te gusta es dominicano, centroamericano, y yo sé que te gusta esto, y ¿qué te parece del tema los gases de efecto invernadero? Y me lanzó el tema, justo había salido algún artículo que ni bien recuerdo cuál era, entonces estuvimos charlando de eso, y ya desde mi 4.er año fui leyendo más sobre el tema de los gases de efecto invernadero y toda esta polémica entre lo que es la ganadería, el consumo de carne, el no consumo de carne, y entra a todo esto, y de ahí decidí hacer mi tesis en un tema que relacionaba mi formación y que también estaba en contacto con lo que me gusta, que es la ganadería, los bovinos, las vacas. Así que ahí fue que empecé a trabajar en mi tema de tesis con la medición de los gases de efecto invernadero en la ganadería. Y buscando dónde hacer esta locura, acabé aquí también, en el CEACIP, que son las siglas que acorta Centro de Ecología Aplicada, Simón y Patiño, es CEACIP. Entonces, así acabé acá, haciendo mi tesis, y encantada, y encantada con el tema de lograr un desarrollo productivo, el tema de una ganadería con prácticas amigables al medio ambiente. Entonces combinaban perfectas las dos cosas que me gustaban, ¿no? Mi formación y mi pasión por la ganadería. Y así acabé en el campo, por cosas dice que Dios acomoda, ¿no? Los caminos. Yo me quise ir por un poquito por un lado, pero al siguiente año que yo hice mi tesis ya salí profesional, y me escribe el director. Yo estuve aquí haciendo mi tesis, mis prácticas y todo esto, que se estaba retirando el encargado de ganadería, y que si gustaba presentarme al proceso de postulación para el cargo. Entonces ahí un poco entraba en la duda, ¿no? Yo de ganadería específica sabía lo que en campo había vivido con mi papá, pero no tenía una formación específica en eso. Y bueno, él conocía esas limitaciones y entré al proceso, y gracias a Dios tuve la oportunidad de empezar a trabajar ya ese año aquí, y es así como llevo ya casi 8 años trabajando en el CIACIP, y con toda la experiencia en lo que es desarrollar un modelo de producción bovina, y como decías, no solo en carne, sino también en leche, porque manejamos una raza doble propósito, y con el tema de capacitaciones y apoyo a comunidades, principalmente al pequeño y mediano productor, ¿no? Miren, interesante, y me da mucho gusto saber un poquito más de tu fuente de inspiración, digámoslo, fortuita, ¿no? Y volviendo un poquito a la mujer de carne y hueso,
coméntanos un poco, ¿eres hija de quién? ¿Cuántos hermanos? ¿Casada? Un poquito de tu parte particular, si nos lo permites Perfecto. conocer. Bueno, mi papá es Wolfango Peña, como ya decía, él es zootecnista, entonces me ha acompañado en este camino mucho y me ha inspirado mucho también y me ha dado el valor cuando lo he necesitado. Mi mamá es Roxana Medina y ella es una guerrera muy valiente que la verdad que la fortaleza la tengo de ese ejemplo. Mi mamá es de profesión enfermera, pero no ejerció también como secretaria y ahora la verdad que hace lo que le gusta, que es cocinar. Tiene una panadería y, la verdad que es delicioso lo que hace, así que ahora sí se dedica a hacer lo que siempre le gustó. Y bueno, somos 5 mujeres por parte de padre, tengo 3 hermanas mayores solo por parte de padre, una de ellas zootecnista, otra bióloga y otra escritora, y mi hermana menor, que somos de parte de padre y madre, hermana completa. Ella, mi hermanita, digo todavía, pero ella tiene 25 años. ella, ella es chef, así que disfruto mucho de la comida, tanto de ella como de mi mamá. Excelente. ¿Y casada? ¿Tienes familia? Sí, soy casada, mi esposo es ingeniero industrial, él trabaja en la ciudad, entonces a él le toca ir y venir, la verdad, todos los días desde acá, desde el campo. Y tengo un hijo de 4 años que está, la verdad, muy estimulado y muy despierto con el tema de que vivimos aquí en el campo. Quiero que sepas, seguramente lo sabrás, comprobado científicamente es que aquellos niños que tienen la fortuna de crecer en el campo y alrededor de animales, su proceso de maduración es más sólido y más completo, y no hay tantas cosas que explicar como los niños que nacen en ciudades donde únicamente ven 4 paredes y asfalto. Enhorabuena, felicitaciones. Así es que entonces es toda una familia de buen tamaño y en donde impera un gusto por la comida y la cocina. Dime un poco, ¿cuál es tu platillo favorito o cuál es el platillo que nos recomiendas que conozcamos los que no conocemos o vayamos un día a conocer Santa Cruz de la Sierra? Aparte de la carne. Aparte de la carne, iba a empezar por una carne en el Chaco espectacular, un buen asado, como dicen allá, lo mejor. Sí. Disfruto mucho de los churrascos, como decimos acá, en el Chaco dicen el asado. Sí. Pero la verdad que la comida en Santa Cruz es muy variada. Sí. En Santa Cruz mismo, el majadito es de lo más tradicional. Pero lo más recomendado para venir, para comer en Santa Cruz son sus masas típicas para la hora del té. Así es. Un cuñapé, me encanta, mi favorito. Empanada de arroz, tamales, una gran variedad de comida. Me acuerdo bien de esa época en la que vi por allá. Muchos de esos kilos los sigo teniendo bien almacenados y que no creo poderlos bajar nunca más. Amigos, estamos conversando con una querida amiga, Suilén Peña, que es una mujer que nos ha hablado un poquito de su vida, madre, profesionista, hija, hermana, una persona emprendedora. Quiero decirte que nos están mandando saludos y contamos con la grata presencia de varias personas, pero quiero destacar la presencia de un ex alumno mío de la maestría, que considero yo que es uno de los mejores productores de carne en el sistema de ganadería regenerativa en este país que es el Paraguay, y que ha ido a dar cursos de ganadería regenerativa allá a Santa Cruz de la Sierra. Mi querido amigo, el ingeniero Braulio Quevedo Machuca, que nos sigue como siempre, que además ha estado aquí como experto hablando de ganadería regenerativa. Gente de México, saludos. Gente de Costa Rica también, saludos. Gente de acá de Paraguay, saludos, entre otros más. Gracias. Estamos en la previa, amigos, y acuérdense que la previa es hablar más de la persona
y menos de lo que nos va a tratar su especialidad el día de mañana. Pero yo quisiera preguntarte, ya que el tema es un tema importante, que me digas un poquito de qué nos vas a hablar mañana en la inteligencia o en la advertencia, que si hablas de más te corto el audio. Perfecto. Bueno, el día de mañana vamos a hablar de los gases de efecto invernadero, como dice bien el título, pero de la experiencia en campo relacionada a esta captura, a este tema de los gases de efecto invernadero generados por la ganadería. Entonces, ese sería un breve resumen. Lo que voy a hacer principalmente es transmitir la experiencia en campo de cómo lograr estas buenas prácticas para una ganadería que perfila hacia una ganadería carbono cero. Entonces de eso vamos a estar hablando. Excelente. Fíjate que hace días, bueno, hace tiempo, ¿no? Pero hace días conversando con otro colega, vos estarás de acuerdo. Yo le decía a mis estudiantes también, ahora que recuerdo también el tema, que lamentablemente se ha satanizado el tema de producción animal, ¿no? En especial carne, por decir el término, y a raíz de un documento muy completo, muy interesante, que seguramente lo conocerás, que es el de la sombra de la ganadería, y que es un documento que salió hace algunos años, lo editó un organismo internacional, como es la FAO, y que la intención era muy sana, ¿no es cierto? Era ayudar a contribuir a posicionar la ganadería, pero lamentablemente no sé si fue en la traducción o en el exceso de lenguaje tan técnico que en lugar de beneficiar, satanizó la producción, ¿no? Después sacaron un documento complementario como para decir, me equivoqué, ¿no? Fe de ratas. Pero el tema está viciado, está mal enfocado, y yo creo que mañana Suilén nos va a hablar cosas muy interesantes, sobre todo yo creo que nos hablarás de muchos mitos que se tienen todavía y que tenemos que entender que no es así, o me equivoco, Suilén. Así es, yo te comento una experiencia. Cuando yo estaba, ya había terminado mi tesis, ya había defendido. Acá todos los años hay la Expo Cruz, la feria más grande, una feria internacional, donde hay bastante representación de todos los sectores, el sector industrial, agropecuario, y claro, tiene bastante visita, bastante llegada. Y yo estuve hablando de mi tema de tesis en esta feria y justamente me topé con todos estos mitos y gente muy creyente en estos mitos que justamente me interpelaba en el tema del planteamiento, ¿no? Medimos las emisiones y directamente enfrentar el tema de, bueno, dejemos de comer carne. Entonces me tocó pasar en directo, así en vivo y en directo estos comentarios en esta feria, pero fue una experiencia muy linda y de mucha retroalimentación, porque bueno, son diferentes puntos de vista y yo sentí que podía ayudar a contribuir a tener otro punto de vista que era el que yo estaba exponiendo, ¿no? Entonces fue Sí, interesante esa experiencia. sí. Amigos, déjenme comentarles que cuando tuve el grato gusto y honor de conocer a Suilén, fue en un evento académico científico que nos unió, que coincidimos, y escuché su charla y realmente, como ella lo sabe, me impactó, y me impactó por varias cosas, pero creo que la más importante fue porque expone ella, mañana lo vamos a comprobar, realmente el enfoque práctico de este tema de lo que es emisiones, efecto invernadero, secuestro carbón neutro, todos esos temas que son temas que no fácilmente cualquiera los puede hablar y mucho menos comprender o entender. Y la forma en que lo transmite, lo comenta Suilén es muy coloquial, muy de cuates, como decimos, de amigos, y estoy seguro que mañana ampliará mucha información, por lo cual no dejen de acompañarnos mañana jueves en la cápsula a partir de las 9 de la mañana hora paraguaya, 8 de la mañana hora Santa Cruz de la Sierra.
Y dime una cosa, Zulín, volviendo a la parte más importante que es la humana, la vivencia. Podríamos asegurar, si me equivoco, me corriges, podríamos asegurar que tu padre es fuente de inspiración, o alguien más influye para que te metas de lleno en esto, independientemente del reto que mencionaste que tuviste que enfrentar y afrontar. ¿Alguien más te inspira o definitivamente eres inspiración 100% de tu señor padre zootecnista jubilado? La verdad que mi papá, pero también tuve un buen guía, que es Christian Bonblat, era el director acá en el centro, y que también creyó en mí y me dio la oportunidad de seguir este camino y también le agradezco mucho en ese sentido de tener la oportunidad y dejar experimentar acá y probar las prácticas. Entonces a él también le agradezco mucho a Cristian. Él ha regresado ya a Alemania, ya no está acá en Bolivia con nosotros. Y bueno, a él le agradezco también mucho. Y algo que también me gustaría yo externar, que tal vez no te lo había comentado nunca, es de que tuve la oportunidad de conocer tu trabajo de tesis, porque yo tengo un pequeño defecto que soy investigador privado y leo mucho sobre la gente que me interesa y más cuando los voy a tener conmigo conviviendo para corroborar justamente que es la gente que debemos de invitar. Y déjenme decirles que el trabajo que hizo Zulén en su tesis, algo que me llamó mucho la atención, es que ella se las ingenió, y si me equivoco me corriges, se las ingenió bastante bien para diseñar y que le desarrollaran el equipo que utilizó para medir gases, efecto invernadero, ¿no? Y que además era algo bien, digámoslo así, rústico, pero con tecnología de punta, y que justamente creo que es algo que está al alcance de todos. Eso me llamó mucho la atención porque mucha gente piensa que para hablar de mediciones y de todo esto hay que comprar equipos altamente sofisticados y muchas inversiones que tienen lo suyo, ¿no? Pero creo que tu trabajo fue un trabajo muy práctico y muy, digámoslo, aplicable, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, la verdad que la idea era mostrar eso, ¿no? Que medir las emisiones no tenía que ser algo tan complicado, además que los costos de máquinas eran elevadísimos, ¿no? Entonces, la idea era algo práctico en campo. Entonces, por eso digo, fue un poco el lugar que me abrió las puertas para probar con la locura de estar poniendo unos equipos en el animal. La verdad que también fue clave la raza que manejamos acá, el criollo, muy manso, entonces nos permitió manipular los equipos en los animales y bueno, la idea era que sea algo ergonómico para el animal y práctico para tomar estos datos. Y ahí tuve el apoyo de un ingeniero electrónico, catedrático de la universidad también, Sí. que también tenemos la misma, que tenían esta carrera, entonces él era catedrático de la universidad y trabajamos de cerca con él, que fue el que ya diseñó la parte ya del sistema, ¿no? De lectura y el software para cargar los datos. Ayer conversando, hace días, cuando invité a Zulena a que nos acompañara en este tipo de cápsulas informativas, conversando con el experto en buenas prácticas ganaderas, me decía, oye Luis, pero yo no soy experta, yo no estoy a nivel de tus invitados anteriores. Y me reí, le dije, no, es que estás equivocada, porque el término experto, para mi gusto, existen muchas, pero me quedo con dos definiciones, y se lo decía yo a Zuleno. La primera es con la que yo me identifico. Experto es aquel individuo que hace las cosas mal y tantas veces las hace mal que se vuelve experto. Y el otro tipo de expertos es como el caso de Zulén, que es ese tipo de personajes que hace errores, muchos, pero corrige, mucho ensayo y error y corrige, y que conforme va pasando el tiempo va aprendiendo y entonces pasa a ser el experto que cometió las equivocaciones necesarias y suficientes para empezar a recomendar lo que no se debe de hacer
porque ya lo aprendió. Y ese tipo de personas es mi querida ingeniera ambientalista, Suilén Peña, con la que hoy nos contamos el gusto de estar con nosotros, Suilén. Así es que eres una experta Gracias. en todos los sentidos de la palabra. Y bueno, Gracias, dime Luis. una... No, gracias a vos. Y dime una cosa también importante, porque creo que hasta ahí llega el reflejo. Lamentablemente, el machismo. El machismo que es imperante en nuestro sector. Fíjate bien, mujer, joven, y luego además en un ambiente muy, muy de varones, y además en un tema que los pocos que se dedican a esto, porque son más los pocos que las pocas, porque no creo que sean muchas las mujeres, desgraciadamente, al menos en Bolivia. Yo acá en Paraguay y en los países en los que he vivido, también me sobran dedos de la mano con respecto a especialistas en tu tema. ¿Qué te costó? ¿Cómo es tu historia al respecto de qué tuviste que vivir para poder iniciarte, ser aceptada? Estás en un centro de investigación. Para llegar a estar, cuéntanos un poco de todo ese caminar en función de tu género y del ambiente tan machista que existe al respecto, por favor. Sí, bueno, es cierto lo que dices y toca ciertas experiencias. Me quedo con una para comentarte. Cuando yo recién entré a trabajar acá, bueno, claro, era nueva y tenía 23 años. Y entonces tuvimos un día de campo en otro centro y claro, hace un mes había empezado yo a trabajar, era primera vez casi que me veía la gente porque había estado prácticamente ese mes involucrada en las actividades aquí adentro. Y ahí conocí al encargado de este centro y bueno, me saludó perfecto y después de mucho tiempo me dice, yo tengo que disculparme, me dice, y yo, ¿por qué? Le digo, no me había hecho ninguna ofensa, porque cuando me dijeron que usted era la encargada, yo me reí, me dice, ¿no? Y dije, ¿cómo van a poner a ella, a a ella de encargada del CIACIP, de encargada de ganadería del CIACIP? Y se disculpó conmigo y me dijo, yo ahora me arrepiento de haber tenido esa actitud sin conocerla, me dice, y ahí me di cuenta y yo sé que no ha sido el único, pero ha sido el único que después de mucho tiempo se ha disculpado por haber tenido ese prejuicio, que lógicamente era porque era mujer y porque era joven. Sí, sí, sí. Pero fue una experiencia interesante porque, claro, siempre se siente, ¿no? Se siente cuando entras y te miran como, ¿y a qué viene, digamos, ¿no? Pero después creo que uno le pone ganas, esfuerzo, muestra el trabajo que hace y bueno, ¿no? La gente con eso se convence y surge, bueno, esta experiencia fue muy interesante, para mí fue algo como, me dejó, yo nunca pensé, ¿no? Pero sí, se convenció y se disculpó después de años y valoré mucho esa actitud, ¿no? Y sí, me imagino que ha sido una de las tantas anécdotas que se quedan ahí guardadas para siempre. Y cuéntame un poco, Suilén, desde tu visión, a esas alturas del campeonato, que ya son algunos años de estar en esto caminando, ¿cuáles, desde tu visión, aquellos mitos que limitan o que están impidiendo realmente entender este concepto y sobre todo sacarle beneficio a esta herramienta tan valiosa como es medir gases de efecto invernadero para entenderse realmente lo que conviene y hasta dónde conviene? ¿Dónde encuentras tú esa problemática, esas razones de que no explote como deberías ser, siendo un tema tan comentado de dientes para afuera, pero mal entendido realmente por mucha gente? Yo creo que viene desde ahí, como dices, ¿no? Hay un mal entendimiento. La charla justo que conversábamos, ¿no? De esto de ganadería en el Chaco, justamente el ponente decía, ¿no? Hasta la ciencia estaba yendo, demostrando otras cosas y creo que va por ahí, creo que la gente lo ve como algo muy grande, a veces también muy difícil de medir, muy difícil de comprobar. Entonces,
se toman muchos parámetros teóricos también, ¿no? Como hay la recomendación teórica para el cálculo del tema de carbono. Entonces, creo que va por ahí de creer que es algo tan complicado que no nos animamos a probar, comprobar y avanzar en esto y sobre todo demostrar que el desarrollo productivo está muy ligado con el tema de la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Fíjate que me viene a memoria varias cosas que en mi vida hace más años atrás me tocó enfrentar y me hiciste recordar una reflexión que me hizo uno de mis profesores, experto en bienestar animal, el doctor Bloom, con respecto al tema del impacto que repercute producir carne en intensivo, llámese corral de engorde, o producir carne en extensivo, que sería la recría o el engorde, digámoslo, estratégico a campo, ¿no? Son dos mundos diferentes. Y decía mi profesor, obviamente, que todo tipo de sistema de producción intensivo, por lógica, es el que más va a seguir siendo siempre cuestionado, porque creo que es un punto crítico. Pero también hoy hay muchos elementos para mitigarlo, ¿no? Creo que es un tema también que mañana seguramente nos vas a comentar con más detalle. Pero antes de continuar, si me lo permite, Suelín, yo quisiera que nos hablaras un poco de ese Centro de Ecología Aplicada Simón y Patiño, en donde vos trabajás. ¿Qué es esta fundación? ¿A qué se dedica? Bueno, voy a empezar a hablar por qué es la fundación, porque, Por bueno, favor. la fundación Simón y Patiño nace por su fundador, que es don Simón y Patiño, llamado uno de los grandes varones del estaño, en la época de auge del estaño. Sí. Él amasó una interesante fortuna y él inicia la fundación con la visión de que él traía expertos de otros lados, principalmente de Europa, de otros lados, para sus empresas, ¿no? Para las minas, para las empresas que él tenía, y dijo, bueno, aquí hay potencial en Bolivia, ¿por qué no empezar a mandar bolivianos afuera que vengan y trabajen por Bolivia? Entonces, el primer centro que crea la fundación y cómo se inicia la fundación son con las becas a bolivianos en el exterior para especializarse con la condición de regresar al país a ejercer su profesión o su especialización. Ese es uno de los centros que ahora continúa funcionando, el tema de las becas, pero aparte tenemos otros centros en el tema, hay un hospital de niños, hay centros de nutrición. Los centros están en el eje troncal de Bolivia, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y están los centros de producción agropecuaria en Cochabamba, que es una granja de producción lechera con raza Holando, que también con el tema, muy ligada al tema de buenas prácticas y de manejo amigable al medio ambiente. También tenemos un centro fitoecogenético y centros ecopedagógicos. Aquí en Santa Cruz hay el centro ecopedagógico, donde se realiza todo tipo de material con la temática de educación en medio ambiente, desde material enfocado para niños como para a nivel técnico, ¿no? Inclusive publicaciones a nivel científico. Entonces es un centro muy variado, son diferentes, y nosotros, el CEACIP, es uno de todos esos centros que tiene la fundación. Trabajamos muy en conjunto con los centros, pero cada uno tiene independencia, ¿no? Entonces nosotros somos el Centro de Ecología Aplicada, donde, bueno, ya mañana les comentaré a más detalle las actividades específicas que realizamos como centro, pero esa es la fundación que ahora se mantiene con fondos de los mismos Patiño también, ¿no? Como que siguen los tataranietos ya de don Simón y siguen siendo parte del consejo de la fundación, ¿no? Excelente. Sí, Y me imagino, Suelín, que al ser un centro de investigación,
seguramente una rama importante es la educación, la capacitación, la formación de técnicos, me imagino, ¿no? Y bajo esa Sí, condición, y bajo esa condición, yo te preguntaría, en tu calidad de docente académica en ese centro, en términos muy generales y comparándolo con tu formación de ingeniero ambientalista, mi pregunta sería, ¿cómo ves esa necesidad, esa expectativa? ¿Tu centro, donde vos estás, está cumpliendo con esa necesidad de formar técnicos especialistas en términos generales o los centros están deficientes para seguir generando especialistas en este tema muy puntual de gases de efecto invernadero? Y si va a entrar tu hijo a la escena, con toda tranquilidad, mételo, por favor. gracias. No, a ver, nosotros dentro del centro recibimos visitas, realizamos también cursos en diferentes áreas y recibimos visitas desde niños desde 3 años, entonces me ha tocado dar el discurso obviamente a niños que es un motivacional, ¿no? De que encuentren ese contacto con el campo, porque muchos son niños que están más en la ciudad, que no tienen ese contacto, entonces junto con el centro ecopedagógico se traen grupos de niños, se traen grupos de productores, pequeños, medianos productores y técnicos, ¿no? Pero en este formato de mostrar qué es lo que nosotros tenemos, ¿no? Y también en la modalidad de practicantes y tesistas que recibimos en el centro, donde ya se involucran por más tiempo. Pero en una educación formal no estamos, pero como te digo, sí, en este sentido de recibir a los estudiantes, de mostrar la experiencia que hay aquí en el campo y también acompañamos con conferencias en comunidades, bueno, cuando vamos a otros pueblos en la ciudad, ¿no? Alejados de la ciudad, ¿no? Otra Podríamos provincia. decir, si entendí bien y si no, corrígeme por favor. Podríamos decir que tu centro, si bien es cierto, cuenta con una infraestructura y con un recurso propio lo suficiente y conveniente para trabajar, la mira o el cliente, tu población de interés es el productor de escala media, escala baja. Exactamente, sí, sí, estamos más dirigidos al pequeño, mediano productor, pero también si vemos las cifras, en Bolivia en general, la mayor cantidad de productores está en una escala entre pequeño y mediano productor. Entonces, la idea es llegar con tecnología y con este modelo amigable de ganadería y de producción, porque no es solo la ganadería, sino también la agricultura, a este pequeño, mediano productor que pueda tener una mejor producción, que pueda tener este paquete tecnológico, podemos decir, y obviamente también eso implica mejorar la calidad de vida, ¿no? Bajo esa característica que me mencionas, Swilin, yo te preguntaría, ¿cómo es la intervención y qué tanta demanda tiene tu centro en función de estar cerca del productor de mediana y baja escala? ¿Es alta, es media, está limitada? ¿Son un centro de referencia regional o también tienes regional, mejor dicho, hablando de la zona de la región de Santa Cruz y esa área tropical húmeda, Sí, pero sí. regional del Chaco paraguayo, Chaco argentino, alguna injerencia en todo esto? Sí, mira, de hecho estamos un poco limitados por la cantidad de técnicos que trabajamos acá, pero justamente estamos en una fase de repensar cómo llegar más, porque sí tenemos más demanda de poder dar capacitaciones y acompañar a productores, pero no, como quien dice, no abastecemos. En el marco de esto hemos tenido personalmente, por ejemplo, la experiencia de poder ir a Tucumán. Nos invitaron dentro de un programa que tienen con el INTA a conversar con productores también productores relacionados con el tema del criollo
Y, y es así que a través del criollo nos relacionamos, se puede decir, fuera de la frontera de Bolivia. Ahora somos integrantes de lo que es la FAN Criollo, la Federación Americana de Criadores de Bovino Criollo, donde integran países como México, Colombia, Brasil, Argentina. Mmm, espero no olvidarme de alguno que también la integra y que a través del criollo estamos relacionados con ellos y surgen estas oportunidades de no solo quedarnos en las fronteras de Santa Cruz o de Bolivia, sino también poder llegar más allá. Excelente, esa es una muy buena noticia. Amigos, están viendo ustedes aquí al calce de nuestra pantalla donde aparece la ingeniera ambientalista Zulín Peña Medina, su correo electrónico institucional s.pmedina@fundacionpatino.org. Repito, el correo electrónico para contactarse con la ingeniera ambiental Zulín Peña Medina es s.pmedina@fundacionpatino.org. Es espectacular y me parece interesante porque yo me acuerdo que cuando te conocí, también nos estabas conversando que estabas en la transición para quedar al frente de ese centro, ¿no? Y que con todos los retos que me comentas, independientemente de partiendo de tu género, que es un tema lamentablemente que siempre se antepone en muchas partes, de lo cual no estoy a favor, pues también eres madre de familia, ¿no? Eres madre de familia y eres esposa de marido y eres hija de abuelo. Entonces, ¿cómo compartes tu tiempo? Escuché por ahí el tema de la cocina, te preguntaría, ¿te gusta cocinar? Me gusta cocinar, en la cuarentena he descubierto que tengo potencial, pero no es mi fuerte, ¿no? Es más por cuando hay el tiempo y en la cuarentena que hubo la necesidad también, ¿no? Un poco ha sido también porque tengo mi mamá y mi hermana y mi abuelita que son expertas en la cocina, entonces yo hablaba de la carne con mi papá, digamos, ¿no? Y dime una cosa, Entonces, sí, y dentro de la cocina, ¿cuál es tu fuerte? ¿Cuál es el platillo que nos vas a invitar cuando tengamos el gusto de estar en presencia y personalmente, sea acá en Paraguay o allá en Santa Cruz? un majadito de pato que fue lo que aprendí a hacer en la cuarentena y me quedó muy bien. Con la Excelente, receta de mi abuela. claro. Por ahí vemos un personaje que ya anda haciendo acercamientos. Sí, sí. Tenemos que contratar a ese caballero para que esté con nosotros. ¿Cómo se llama tu hijo, Zulín? ¿Cómo te llamas? Elian. Se llama Elian. Elian, un gusto conocerte, mijo. Enhorabuena. Gracias. Estamos en el aire, te están viendo en muchos países, así es que seas bienvenido. Y de eso se trata, amigo, justamente la previa. Justamente de eso se trata, de hablar con la persona de carne y hueso. Porque déjame decirte, y te lo decía hace tiempo, también a ti y a todos mis invitados que anteriormente han estado, yo no encuentro en ningún documento, no sé dónde está escrito que diga, experto es aquella persona que no se ríe, es plano y mucho menos puede hablar de su vida personal porque son temas tabú. Y creo que aquí estamos rompiendo con ese otro paradigma. Así que volviendo un Sí. poco a la mujer de carne y hueso, quitando la comida, quitando la familia, quitando el marido, quitando al hijo, ¿cuáles son tus aficiones y con qué te entretienes fuera de la parte laboral y científica, Azulín? Bueno, la verdad que con el tema de mamá, eso ha cambiado mucho. El otro día pensaba, a ver, últimamente con el niño, bueno, me tocó asumir la dirección del centro, continuando con la coordinación del área. Entonces, mi hobby últimamente, así en la reflexión, ha sido armar legos con mi hijo, ¿no? Las figuritas, los bloques, nos Sí, sí. encanta. Podemos pasar horas, entonces es una de las cosas que en estos tiempos me desestresa mucho y bueno, lo comparto con él, así que no,
es una de las cosas que me encanta hacer. Y bueno, al vivir acá en el campo, algo que también a él le gusta mucho y lo compartimos, es el tema que están los caballos acá. Siempre me gustó mucho. De eso también lo comparto y lo he heredado de mi papá, su pasión y su amor por los caballos. Y bueno, ahora hemos estado también bastante acá en el centro aprovechando de pasear con los caballos, que siente, para mí es un momento en que me permite reflexionar y pensar y estar tranquila. Es una ¿Cu- terapia para mí también. ¿Cuántos habitantes tiene Santa Cruz de la Sierra en este momento, Sueli? Ahorita estamos por encima de los 2 millones. Mira, es un número interesante para ser una ciudad pequeña relativamente, ¿no? Pero, y antes de la pandemia y antes de ser madre, ¿cuáles eran tus aficiones, tus gustos? Que seguramente los tienes en este momento mitigados, pero no desaparecidos. La verdad que sí, me gusta mucho leer y lo disfruto mucho, escuchar música, eran de mis hobbies, ¿no? Antes. ¿Qué lectura? Más novelas, me gustan mucho las novelas costumbristas de acá, donde te dan una parte de la historia también. Esas novelas con historia me gustan mucho. A mí hay una novela que me cautiva mucho y la leo de Eduardo Galeano con las en las venas, las venas abiertas, ¿no? Esa, que no sé si la has Ah, leído. no, no. Te lo recomiendo porque habla de esa época, en especial de Bolivia, que te vas a admirar porque fue un emporio por el estaño justamente, y que fue saqueado materialmente por muchas historias, pero bueno. Y volviendo un poco a la persona acá de carne y hueso, ¿te gusta bailar? Me gusta mucho bailar. ¿Qué La música te verdad que gusta este más? año nos han dejado sin baile. Me Sí, gusta todo tipo de música, no tengo preferencia, incluso disfruto mucho del folclore. Eh, me gusta mucho, me gusta escuchar, por ejemplo, la música chaqueña, a Soledad, por ejemplo, me gusta mucho escucharla, disfruto de eso. no te llamó la Y para atención como... bailar de todo. Ah, sí, bailas de todo. Así es. Y tu marido, qué tal llevas la vida de profesional, sobre todo en un área que es muy exigida como es el campo, a la ciudad? Por lo que estoy entendiendo, viviste mucho tiempo en la ciudad y ahora vives en el campo. ¿No te causó un rompimiento de costumbres y de tradiciones? De hecho, yo cuando empecé a trabajar acá ya me vine a vivir aquí. Ya. Cine, y obviamente los fines de semana iba a la ciudad. Entonces, igual, bueno, al que le ha hecho más cambios a mi esposo, pero se ha adaptado bien. Bueno, él también disfruta de las plantas, no es una persona, si bien es ingeniero industrial, no es una persona que no le guste el campo, entonces también lo disfruta. Sí genera ciertas dificultades en el tema de ir y venir a la ciudad, eso nos ha costado adaptarnos a eso, y más ahora que ya mi hijo empezaba el colegio, que tenía que ir a la ciudad todos los días, ¿no? Al colegio. Pero son Perdón, pocos Luis, kilómetros. voy a apagar, voy a encender las luces, por favor, porque ya. Sin problema. Amigos, estamos conversando con la ingeniera ambientalista Suilén Peña Medina. Ella es ingeniera ambientalista, ella es la directora en este momento de un importante centro de investigación que además tiene como capacidad, digamos, lo importante, lo relacionado a la ecología aplicada. Y ya nos habló de esta fundación en donde su fundador, que ya es en tercera generación, pues se ha dedicado, entre otras cosas, justamente a tratar temas ecológicos. Mañana jueves, que es, se hizo la luz. Mañana jueves, Sí, que es, mañana jueves, que es 29 de octubre, vamos a estar en la cápsula informativa a partir de las 9 de la mañana, hora de Paraguay,
8 de la mañana, hora de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y vamos a conversar justamente más a detalle con nuestra invitada de honor, nuestra querida amiga, la ingeniera ambientalista Suilén Peña Medina, que es quien ha sido invitada para que nos hable mañana sobre estas buenas prácticas ganaderas que permitan mitigar esa emisión de gases de efecto invernadero en los sistemas de producción. Obviamente que la idea original era hablar de carne, pero ante esta oportunidad de que nos hable de leche y de otras especies, pues creo que va a ser un tema muy interesante. Recuerden que mañana vamos a tener esto. Estamos propiamente, mi querida Suilén, entrando a la recta final de esta previa. Y yo quisiera resaltar un poco que el tema que nos vas a tratar mañana es un tema de sumo interés, pero que está al alcance de todos, porque es un compromiso, creo que un compromiso ético y moral, al menos de los que estamos como técnicos en algún momento enfrente o atrás de un sistema de producción, porque es un compromiso ya moral y social para un planeta que tenemos que darle a tu hijo y a los hijos de tus hijos. Entonces, a mí me gustaría, con todo esto que hemos conversado, si bien es cierto que eres relativamente joven en esto, porque no tienes más de 10 años ejerciendo, y que nos has comentado de tus vicisitudes y de muchas cosas que te han costado para llegar donde hoy te encuentras, yo te preguntaría concretamente, después de todos estos años en este medio en el que ahora ya estás de tiempo completo, sobre todo cuando has tenido que enfrentar críticas y críticas sin fundamentos de colegas, de productores y seguramente de amigos tuyos que cuando empezaron a escuchar tu disentir a los mitos y a las tonterías que se dicen, seguramente hasta dejaron de hablarte. ¿Qué nos platicas de esto? Y después yo te preguntaría al final de esto si ha valido la pena. No, bueno, son debates, como dices, que es un tema que bien controversial, ¿no? El tema de no más leche, posturas como hasta hay que dejar de consumir leche, ¿no? Porque yo siempre defiendo, ¿no? La postura del tema de cómo producimos esa leche. De hecho, nosotros acá en la granja vendemos derivados lácteos y a través de la venta de estos derivados lácteos también hablamos de cómo se obtiene la leche de ese derivado lácteo que vendemos. O sea, detrás de ese derivado lácteo hay un producto bajo un modelo de una ganadería sostenible, de una ganadería amigable, de un centro que busca apoyar con tecnología al pequeño y mediano productor. Entonces, es parte de demostrar, no es la leche que te da cáncer, que te da, sino es cómo haces eso, ¿no? Y lo que le ponen a la vaca, porque al final la vaca lo que hace es comer y transformarlo en leche y carne, ¿no? Comer pasto. Y siempre digo eso, ¿no? Los seres humanos no podemos comer pasto. Así es. Es imposible, no estamos hechos para... Y para mí la vaca es una máquina maravillosa, o el bovino, una máquina maravillosa capaz de transformar ese pasto, que no lo podemos comer nosotros, que no lo podemos consumir, en productos que tienen alto valor nutritivo, como la leche y la carne. Entonces, es una máquina maravillosa que no se ha creado porque sí. Y mucho va ahí mi punto de, el tema es cómo vamos a producir, cómo vamos a hacer que esa vaca produzca su leche y su carne, y obviamente lo que nosotros le demos va a ser la calidad de producto que vamos a obtener. Entonces, para mí vale la pena y siempre va a valer la pena, y estoy muy convencida de que el modelo productivo que tenemos que buscar para poder desarrollarnos como región, como país, es un modelo que equilibre nuestras necesidades como seres humanos en cuanto a la alimentación, pero también pensando en la economía del productor y obviamente en todo nuestro recurso natural como es la flora y la fauna, ¿no? Y dime una cosa, Suilén, si yo hoy te dijera,
tienes oportunidad de dar vuelta atrás, 15 años para atrás. Elige a qué a qué te piensas dedicar después de todo lo que has vivido con fracasos y con éxitos. ¿Volverías a lo mismo o te arrepientes de estar en donde estás y de haber hecho lo que has hecho? No, volvería a lo mismo. Y lo volvería a elegir. La verdad que para mí ha sido, incluso a veces me preguntan porque yo, mi decisión era estudiar zootecnia o ingeniería ambiental. Y digo, no me arrepiento de haber estudiado ingeniería ambiental, que me dio una visión diferente de la producción, y creo que gracias a esa visión que tuve con mi formación académica es que ahora puedo ver de una manera diferente la ganadería y la producción, ¿no? Ha valido la pena Lo volvería a entonces. elegir. Ha Así es, valido la pena en todos los sentidos. así Estamos es. llegando al final de esta previa, conversando con la experta en buenas prácticas ganaderas. Y esto es simplemente una pequeña introducción sobre lo que mañana la ingeniera ambientalista Suilín Peña Medina nos va a hablar, sobre esas buenas prácticas ganaderas que permitan de alguna manera mitigar esa emisión de gases de efecto invernadero en los sistemas de producción. Y digo mitigar porque uno de los mitos que se tienen es de que no se puede mitigar o que sí se puede controlar 100% cuando es una mentira, lo uno y lo otro. Creo que es cuestión nada más de analizar esto un poquito y eso justamente mañana a partir de las 9 de la mañana hora del Paraguay, 8 de la mañana hora de Santa Cruz de la Sierra, tendremos la oportunidad de conversarlo más detenidamente con la ingeniera ambientalista Suilín Peña, quien es experta en este tipo de temas a los que nos hemos enfocado en esta sesión de la previa. Antes de despedir nuestra emisión, me gustaría tu comentario final y tu despedida para invitarnos mañana, por favor, Suilín. Adelante. Bueno, antes de hacer mi despedida, la verdad que no quiero pasar la oportunidad sin agradecer a una persona que marcó mucho mi camino y que la verdad me pesa mucho haberla pasado, que es a Martín Boduán. Él era el director técnico cuando yo ingresé a trabajar, y fue una persona que me mostró el camino y que hasta el día de hoy es un gran apoyo, un gran amigo ahora. Con este nuevo reto de la dirección del centro, ha sido un gran apoyo, y la verdad que le quiero agradecer muchísimo a él por estar siempre ahí para los ánimos y por creer en mí también. Eso antes de despedirme, de verdad que no quería pasar sin darle las merecidas gracias a él, que siempre me apoyó y me sigue apoyando hasta el día de hoy, aunque a la distancia porque ya no vive acá, pero agradecerle mucho. Y le voy a pasar el link para que lo vea, porque ahora mismo no está conectado, pero me gustaría... Sé que va... Creo que tu reconocimiento a quien agradeces, y no porque lo hagas al final de este segmento quiere decir que no tiene valor, al contrario, creo que tiene más valor, y además de que tiene más valor, nos demuestra lo que me hace comprobar lo que yo ya sospechaba de vos, que eres una persona muy humilde, eres una persona muy inteligente, además de que eres una muy hermosa y linda mujer, respetando a tu marido y a vos y a toda tu familia, y te agradezco la confianza. Un placer conversar con vos, mi querida Suilín Peña Medina. Amigos, gracias, pues Luis. No, gracias a vos. Amigos, pues no me queda más que simplemente recordarles, mañana jueves, como todos los jueves, mañana 29 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, tiempo Paraguay, 8 de la mañana, tiempo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, vamos a iniciar nuestra cápsula informativa, conversando con la experta en buenas prácticas ganaderas, la ingeniera ambientalista Suilín Peña Medina, y mañana con más detalle, más detalle, nos va a hablar de esas buenas prácticas ganaderas que permitan mitigar la emisión de gases de efecto invernadero en los sistemas de producción, en este caso carne, doble propósito, leche y otras especies. Los esperamos mañana. A ti, mi querida Suilín, te agradezco mucho. Un beso a tu hijo, un abrazo a tu esposo. Gracias.
Que pases buena Gracias, tarde. gracias. Amigos todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias a Chao. todos. Chao.